Martínez Barbero, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor presidente, quiero empezar agradeciéndole que usted haya hablado hoy aquí de Palestina. La movilización masiva en las calles del mundo entero logró arrancar el alto el fuego en Gaza, pero todas vimos lo que pasó después. Netanyahu lo rompió como quien sabe que la impunidad está de su lado. Y eso sin duda nos interpela. En Palestina nos subimos jugando gran parte de nuestra humanidad colectiva. Ni la ocupación, ni el apartheid, ni la injusticia han terminado. Por eso, señor presidente, desde el Grupo Parlamentario Sumar le rogamos que España siga estando a la altura del momento histórico y siga defendiendo al pueblo palestino. Y señorías del PP y Vox, quienes como ustedes no son capaces de trazar una línea roja con un genocidio, quienes no se estremecen con el dolor de un pueblo masacrado, tampoco van a ser capaces de defender la democracia cuando sea atacada en su propia casa. Ustedes justifican la barbarie. Nosotras seguiremos defendiendo la vida, la justicia y el derecho del pueblo palestino a existir con dignidad y con soberanía. Pero hay una cuestión, presidente, que usted no ha mencionado y no es un asunto diplomático más. Es una cuestión de justicia, de memoria y de decencia política. Y le hablo del Sáhara Occidental. No podemos celebrar, ni este Gobierno, señor presidente, puede avalar que la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y redactada por Estados Unidos sitúe el plan de autonomía marroquí como la única base posible de negociación. El único camino para la paz justa y duradera en el Sáhara Occidental, y esto lo sabe muy bien mi querida Tesh, es la que reconoce el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir su futuro. Y eso nos lleva al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro: el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y su pueblo debe ser quien decida sobre sus propios recursos. Señor presidente, España no puede avalar un acuerdo que burle las sentencias europeas sobre la base de un consentimiento implícito, porque implícito es lo que nunca se pregunta y consentir sin preguntar es negar el derecho de un pueblo a existir políticamente. Y, señor presidente, hablando de preguntas, ¿cuándo va a dejar su grupo parlamentario de bloquear la proposición de ley de Sumar para conceder la nacionalidad a los saharauis? Señorías, en el último Consejo Europeo se ha vuelto a poner de manifiesto la deriva que atraviesa el proyecto europeo. Europa nació de un pacto que quería impedir que el miedo, el fascismo y la guerra volvieran a gobernar la política. Sin embargo, el Consejo ha insistido en el camino contrario: ratificar una hoja de ruta para la defensa 2030 que no es más que la traducción del viejo reflejo de fortaleza. Señorías, una defensa que responde a los dictados de la administración Trump no protege a Europa, la arrodilla. Señor presidente, España debe mantenerse firme, porque la seguridad del siglo XXI no se construye con armas, sino con más derechos, más justicia y más cohesión social. Y tenemos un ejemplo reciente de esto, que usted mismo ha mencionado: la Europa que durante la pandemia supo resolver con fondos públicos, con servicios públicos reforzados y con políticas que pusieron a la ciudadanía en el centro. Europa se hizo fuerte cooperando, no rearmándose. Frente al avance del neoliberalismo autoritario que entrega la soberanía a grandes corporaciones tecnológicas y financieras, Europa, con España a la cabeza, debe apostar por un proyecto político que responda a las angustias cotidianas: el precio desorbitado de la vivienda, la precariedad laboral, a la desigualdad creciente, al deterioro de la educación y la sanidad y a las catástrofes climáticas. Estas son las amenazas reales que desvelan a las mayorías trabajadoras y estoy segura de que compartirá con nosotras, señor presidente, que nuestro deber político y moral es acabar con dichos desvelos. Porque defender Europa no significa levantar muros ni fabricar armas. Significa apostar por nuestra soberanía, garantizar que haya un mundo que defender y una vida que merezca ser defendida. Y, señor presidente, esto es exactamente lo mismo que tenemos que hacer aquí en España. Pero antes de entrar en ello, quiero detenerme un momento en el supuesto motivo por el que PP solicita esta comparecencia: la corrupción. Miren, es curioso, porque todos aquí sabemos que erradicar la corrupción no es algo que esté en los desvelos del Partido Popular. De hecho, votaron hace un mes en contra del proyecto de ley de Sumar para prevenir la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son ustedes, señorías del PP, los principales beneficiarios de esta lacra. El único partido condenado por corrupción en toda nuestra historia democrática. Miren, no engañan a nadie, no engañan a nadie. Ustedes han pedido esta comparecencia para enfangar,
para tapar su propia falta de proyecto y su incapacidad para ejercer una oposición mínimamente digna. Ante eso, señor presidente, nuestra responsabilidad y nuestra misión como fuerzas progresistas es progresar y avanzar. Evidentemente, estamos obligadas también a preservar y defender todas aquellas conquistas que se han ganado con décadas de lucha. Faltaría más. Pero con eso no basta. No basta con resistir, hay que ir a la ofensiva con propuestas tangibles y palpables. Y esto es lo que tenemos que ser capaces de ofrecer a todas aquellas personas que se dejan tentar por los cantos de sirena del autoritarismo, por la nostalgia de un pasado que nunca fue mejor o por falsas promesas de que aplastando a quien está aún peor, su vida mejorará. Estamos aquí por y para las gentes trabajadoras, aunque esto implique enfrentarse a los poderosos, a las grandes multinacionales o a los fondos buitre. Bueno, o mejor dicho, conscientes y orgullosas de que eso significa enfrentarse a ese 1% de la población que acumula las riquezas y entiende la libertad como un privilegio de clase. Por eso, en materia de transición, tenemos que caminar hacia las energías renovables y ello implica hoy, señor presidente, mantener con firmeza el calendario de cierre de las centrales nucleares. Y en esas mejoras reales y concretas que nos exige la sociedad española hay otras dos que son especialmente urgentes para garantizar un derecho a una vida digna: la vivienda y una prestación universal por crianza. Señor presidente, no hay esperanza sin derecho a la vivienda. La verdad, hoy nosotras esperábamos algún anuncio aquí en materia de vivienda, porque no sirve presumir de economía cuando tenemos una fábrica de desigualdad a la que no le ponemos coto. Hay miles de familias, jóvenes y personas mayores que viven con la angustia de no poder pagar su casa, y no porque falte vivienda, sino porque sobran especuladores y gobiernos que les abren la puerta. Y en este asunto no caben medias tintas: o gestionamos la vivienda como un derecho o la dejamos en manos de la máquina de la rentabilidad. El Ministerio de Vivienda debe actuar ya, dejarse de anuncios y de teléfonos de la esperanza. Hay que intervenir la vivienda, hay que acabar con la lógica especuladora, una lógica perversa que tiene rostro. Se llama Mari Carmen, tiene 87 años y lleva 7 décadas en su casa. Un fondo buitre la quiere echar para subir el precio en más de 1.600 euros. Eso no es economía, eso es saqueo. Señor presidente, hoy en España hay más de 300.000 contratos de alquiler que están a punto de vencer. Eso significa que 300.000 hogares pueden enfrentarse en las próximas semanas a subidas de hasta un 50% del precio de su casa. Cada renovación se convierte en una amenaza, cada llamada del casero se convierte en angustia, y por eso hace un mes Sumar presentó un Real Decreto Ley con medidas concretas que permiten prorrogar los contratos de alquiler y congelar los precios mientras se refuerza el parque público. Hicimos una propuesta de país pensada para proteger a quienes hoy viven con miedo a perder su hogar. Un mes después, señora ministra de Vivienda, seguimos sin tener respuesta. Y mientras tanto, señor presidente, el reloj sigue corriendo para esas 300.000 familias. Hablamos de una urgencia social, la de garantizar que en España nadie pierde su casa por no poder pagar una subida abusiva. No podemos esperar a Europa. Hay que proteger a quien alquila, hay que gravar a quien especula y poner límites a quienes convierten nuestros barrios en mercancía. Eso es hacer política útil, eso es tomar partido por la mayoría social. Señor presidente y señora ministra de Vivienda, ustedes saben tan bien como yo que en esta materia, en vivienda, lo que necesitamos es valentía. Y eso significa aprovechar cualquier oportunidad para revertir la política del Partido Popular, que durante demasiados años mal vendió patrimonio público a fondos buitre. Y hoy tenemos una de esas oportunidades. Hace menos de un mes que se anunció que los 4 grandes fondos inmobiliarios que dominan el mercado español van a vender más de 25.000 viviendas, entre ellas 1.800 pisos de protección oficial que vendió a precio de saldo y al Ayuntamiento de Madrid bajo el gobierno de Ana Botella. Tenemos la posibilidad de reparar una injusticia histórica y de ampliar el parque público de vivienda, y esto ya se ha hecho en Barcelona o el País Valencià. El Estado debe aplicar el derecho de tanteo y retracto para comprar esas viviendas de forma rápida por debajo del precio de mercado y destinarlas a alquiler público y asequible. Serían 25.000 hogares más para familias, jóvenes y personas mayores con rentas bajas. Miren, esta oportunidad no la van a aprovechar los gobiernos del Partido Popular. Lo sabemos porque allí donde gobiernan han hecho justo lo contrario. En la Comunidad Valencià, Mazón derogó en cuestión de días la ley que permitía al Gobierno recuperar vivienda pública, y en Madrid ya vimos lo que hicieron: regalar la vivienda social a los fondos buitre. Por eso, señor presidente, es el Estado el que debe actuar, porque el Partido Popular ya eligió bando.
Da igual lo que pretendan venir aquí a hablar de vivienda. Ustedes eligieron bando. No fue ni el de las familias, ni el de los jóvenes, ni el de cualquiera que necesite un techo. Fue el de los fondos buitre. Toca que el Gobierno actúe ya donde otros no quisieron, que recupere lo que otros vendieron y que devuelva al pueblo lo que siempre ha sido del pueblo. Y miren, señorías, quienes lucharon y consiguieron que llegara la democracia a este país perseguían dos horizontes que iban irremediablemente juntos, el de la libertad y el de la igualdad social. Aspiraban a una sociedad en la que ser libre significase vivir con dignidad, una sociedad en la que la cuna o el código postal no determinasen el futuro. Esta promesa, indisolublemente unida a la democracia, la están rompiendo hoy la especulación y el rentismo, pero también se está fracturando, porque en los últimos 50 años no hemos conseguido cerrar una de las mayores heridas sociales de este país, la pobreza infantil. Un país rico como España no puede consentir que 1 de cada 3 niños esté en riesgo de exclusión social y de pobreza. Es una vergüenza. Es una traición a quienes trajeron la democracia a este país. Es una deuda y una hipoteca para el futuro de nuestras niñas y niños. Por eso necesitamos una prestación universal por crianza, un derecho ciudadano, un derecho para todas. En Europa son 17 los países que cuentan con una prestación universal por crianza y todos ellos tienen en común una cosa: tasas de pobreza infantil por debajo de la mitad de la tasa española. Y eso a pesar de que la mayoría son países menos ricos que España, que somos la cuarta economía, lo decimos con orgullo, la cuarta economía de la zona euro. Acabar con la pobreza infantil, igual que garantizar el acceso a la vivienda, es una cuestión de voluntad política, de las políticas públicas que se deciden poner en la mesa. Y esto, por supuesto, está completamente vinculado y atravesado por el modelo de país que queremos: uno con derechos o uno con privilegios para los de arriba y migajas de caridad para los de abajo. Nosotras queremos ampliar y mejorar los derechos de todas. Por eso planteamos la prestación universal por crianza, porque nuestro objetivo es crear una red de protección universal de ciudadanía, una prestación universal que no genere una mayor cantidad de burocracia ni sobrecargue los servicios sociales aún más. Y sobre todo que no exija tener que demostrar que se es pobre, que no exija tener que pedir caridad, sino solo que se cumpla un derecho, el de los niños y las niñas a una infancia sin pobreza. Es muy probable que hoy nos vuelvan a decir que esto es muy difícil, que no hay mayoría en esta Cámara, y somos las primeras en ser conscientes de las dificultades de esta legislatura, somos conscientes del enorme esfuerzo, de la cantidad de horas de negociación que requiere sacar adelante cada norma. Pero es que eso no nos amedrenta, porque para eso fuimos elegidas, para eso vinimos, para hacer política, para negociar, negociar y negociar, para ensanchar los límites de lo previsible y de lo posible. Señor Feijóo, señor Abascal, que no se ha ido. Yo le iba a dar la bienvenida, pero es que ha durado muy poco en este hemiciclo el señor Abascal. Mira, a ustedes se les llena la boca hablando de familia, pero convendría saber de qué familias hablan, ¿de las suyas o de las de toda España? ¿Van a oponerse también a la prestación universal por crianza como se opusieron a la reducción de jornada que hubiera permitido a madres y padres pasar más tiempo con sus hijos? Porque, señor Feijóo, nosotros lo estamos viendo en el País Valencià de cada gobierno autonómico, el que comparten poder, que es prácticamente en todos. Cada vez que Vox impone su ideología, el Partido Popular agacha la cabeza. Pero permítame que le recuerde que usted se debe a quienes le votaron. Y entre quienes lo votaron hay miles de familias a las que esta prestación ayudaría, les permitiría cuidar mejor, vivir una vida más decente. Así que esperamos que el Partido Popular, cuando venga la prestación universal por crianza, que vendrá, tenga el valor de votar por las familias y no por los dictados de Vox. Que tenga al menos en esto una postura propia y no una prestada. Porque, señor Feijóo, las familias no quieren eslóganes, quieren tiempo, cuidado y apoyo. Y eso no se construye ni con miedo ni con Vox. Y lo mismo esperamos de Junts, que piensen en las familias, aunque solo sea si quieren en las catalanas. Por eso, aquí le voy a dejar el mensaje a la señora Nogueras para cuando vuelva al hemiciclo, les pedimos que se dejen de juegos. Porque solo saben solo, hay dos caminos posibles. Un gobierno que avance en la realidad plurinacional de este país, eso sí, con una agenda social al servicio de todas, o un gobierno de derecha y ultraderecha. A Sumar ya nos conocen. Saben que nuestra herramienta es el diálogo y no el ruido. Así que, por supuesto, seguiremos hablando, negociando y construyendo acuerdos, porque eso es hacer política, no dar titulares ni generar confusión, porque la responsabilidad también se demuestra en votos. Se demuestra en votos. Y en este momento votar es decidir si el Estado y todas las naciones que lo integran avanzan o si retroceden.
Señorías del PP y Vox ya han intervenido y hemos escuchado lo que sabíamos, ¿no? Otro intento burdo de difundir mentiras y bulos, lo de siempre que hacen en esta Cámara. Hemos visto esta doble estrategia, la que Humberto Eco llamó la máquina del fango, difama, miente, que algo queda, y la del ideólogo ultraderechista Steve Bannon, bastante menos elegante y que les va un poquito más. Inundar la zona de mierda, generar ruido y confusión. Todo para sembrar desesperanza, miedo, ansiedad, hacernos creer que todos somos iguales, que la corrupción es compartida, que ahí fuera está lleno de enemigos por todas partes y que esto va de soluciones individuales, del sálvese quien pueda y a costa de quien sea. No hay alternativa colectiva ni horizonte común. Y con todo ello quieren conseguir su horizonte final, poner al Estado y a sus instituciones al servicio de los poderosos, convertir los derechos de todas y todos en el negocio de unos pocos. Porque eso es lo que ustedes, señorías del PP y Vox, hacen cuando gobiernan y además lo hacen con saña y crueldad, poniendo en riesgo vidas. Y tenemos muchos ejemplos de ello. El del señor Moreno Bonilla, que privatiza la sanidad andaluza y que ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres mientras responde con soberbia, infantilización y difamación a la valentía de la asociación de mujeres con cáncer de mama a mama. El del señor Mañueco, que convirtió los incendios en Castilla y León en una tragedia repetida en la que murieron 3 personas, quedaron miles de hectáreas arrasadas por la desidia de un consejero que consideraba absurdo y un despilfarro mantener el operativo de incendios todo el año según sus palabras textuales. El ejemplo de la señora Ayuso, que comparte modelo sanitario con el señor Moreno Bonilla y entrega resultados negativos a pacientes con cáncer de colon. Como si no fueran suficientes las 7.291 personas muertas en la pandemia mientras su novio se forraba vendiendo mascarillas y defraudando Hacienda. El de la señora Guardiola, que llegó anunciando que ya no iba a regalar consejerías y 10 días más tarde ya estaba pactando con la ultraderecha su entrada en el gobierno. ¿Para qué? Para recortar políticas de igualdad y contra la violencia machista mientras creaba una dirección general de tauromaquia. El ejemplo del señor Rueda, su sucesor, señor Feijóo, y que usa exactamente su misma receta: recortes, privatización y negación de derechos. Sí, señor Feijóo, igual no lo recuerda, pero usted negó tratamientos a enfermos de hepatitis C. Igual lo ha olvidado, porque van ustedes sobrados de cinismo y amnesia política. Pero no se preocupe, que si de algo vamos sobradas nosotras es de memoria y en todos los sentidos. Y es, por supuesto, el ejemplo del señor Ventorro, responsable de la muerte de 229 personas durante la Dana. Gracias al empuje de la sociedad valenciana, Mazón por fin ha dimitido y su siguiente paso es, no tenemos ninguna duda, estar sentado en el banquillo y condenado. Mazón ha logrado llevar a la Generalitat Valenciana a unos niveles de infamia e indecencia nunca antes vistos. Y miren que esto era complicado porque el presidente anterior del PP fue Francisco Camps. Señor Feijóo, a usted no le puedo mencionar entre los ejemplos porque, por suerte para la ciudadanía, usted no gobierna, pero va a permitirme que me parezca pitorreo que venga usted en noviembre de 2025 a decirnos otra vez que usted es presidente porque no quiere. Mire, ¿saben qué tienen en común todos estos presidentes autonómicos, además de su modelo ineficiente y cruel de gestión? El apoyo de la ultraderecha. El apoyo del señor Abascal. Sí, señorías de Vox, ustedes son cómplices necesarios. La coartada y la gasolina perfecta. El señor Abascal es quien ha mantenido al señor Mazón durante todo este año a cambio de televisar corridas de toros y de imponer su cruzada ideológica. Y sobre todo lo ha mantenido el señor Abascal pese al dolor de las víctimas. Y ahora ustedes negocian con el PP, bueno, le han dicho, les van a mantener el poder. ¿Y a cambio de qué? Pues de oponerse a la evidencia científica, de negar la necesidad de tomar medidas urgentes contra la crisis climática. Es decir, de apostar porque no nos preparemos para evitar los efectos de otra Dana. Esto es lo que les importa a ustedes, la ciudadanía. No son suficientes 229 muertos. A ustedes parece que solo les importan las vidas de los que son como ustedes, privilegiados, que no han dado jamás un palo al agua. Miren, ustedes votan en contra un día tras otro en contra de las gentes trabajadoras de este país en este Congreso porque ustedes llaman libertad a imponer miedo, llaman patria a privatizar los derechos y llaman tradición a recortar los derechos de todos. Siento decirles que España es mucho mejor que su fango, porque la mayoría de este país, la mayoría social, quiere derechos y no cruzadas. Señor presidente, para terminar, déjeme tan solo que vuelva a recordar una cosa, una idea básica pero esencial. La mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, de las mayorías sociales, es el punto de partida de cualquier proyecto emancipador. Es y tiene que ser nuestro punto de partida y también nuestro horizonte. Y esto, por supuesto, va de la mano del feminismo, de la defensa y avance de los derechos LGTBIQA+, del ecologismo, de las luchas migrantes y antirracistas.
No son estas luchas las culpables de nuestros males, no son las culpables de que suba el precio de la vivienda, de que la vida sea cada vez más cara, o de las muertes evitables en la Dana, en los incendios o por la falta de diagnóstico de cáncer a tiempo. Por eso, señor presidente, yo le ruego ni una duda, ni una tentación de no molestar a los fondos buitre o a los fondos internacionales de inversión. Ni una duda en hacer lo que tenemos que hacer para ampliar derechos. Creo que esto se lo he dicho en todas y cada una de sus comparecencias anteriores y se lo voy a repetir las veces que haga falta. Regularicemos ya a nuestros vecinos y vecinas que llevan años viviendo y aportando a este país y que merecen tener los mismos derechos que el resto. Aprobemos la ILP de regularización ya. Señor presidente, lo que necesitan los millones de personas que viven en España es que seamos valientes, osadas y creativas. Eso, además, es lo que nos piden los millones de personas que nos votaron y que quieren volver a hacerlo con esperanza y con la cabeza muy alta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero.